Pero déjame comenzar recordándote que ya estamos en octubre, 9 de octubre, y en el mes de octubre se conmemora a fin de mes, específicamente el 31, la Reforma Protestante. No sé si tú sabías eso, pero el 31 de octubre, por eso hay un feriado de la Iglesia Evangélica y Protestante, el 31 de octubre pero del año 1517, un tal Martín Lutero clavó 95 tesis en la Iglesia del Castillo de Wittenberg, en Alemania. Y se usa esa fecha cuando Martín Lutero clavó esas tesis ahí para decir, bueno, desde ahí comenzó la reforma en la iglesia, toda esta transformación interna desde el contenido bíblico que Martín Lutero está exponiendo en sus 95 tesis ahí. Obviamente no partió ahí, ¿no es cierto? Hubo antes de Martín Lutero varios otros precursores de la reforma, pero probablemente Lutero fue el más famoso, reconocido, su enseñanza fue la que más se esparció y generó hasta polémica incluso, pero probablemente fue el más prominente en ese sentido. Y de todo lo que Martín Lutero postuló en sus tesis, lo más desafiante para el momento y probablemente una de las cosas que más chocó a la cultura en la iglesia en ese momento fue la enseñanza de la salvación solo por gracia. Eso fue de las cosas que más transformó, desafió el contexto en el cual estaba Martín Lutero. La salvación es solo por gracia. Y llegó a esa conclusión Martín Lutero leyendo el libro de Romanos, específicamente capítulo 1 de Romanos, y lo sorprendente que aún más, de que leyendo Romanos llegó a esa conclusión y dice que se convirtió en ese momento y sintió que sus ojos eran abiertos a la verdad de la palabra de Dios. Lo sorprendente es que Lutero era un monje católico y pasó toda su vida leyendo la Biblia. Pero en ese momento, cuando llegó a Romanos 1:17, justo por la fe vivirá, la justicia se viene revelando desde el cielo. Toda esa idea de la justicia que se adquiere de Dios solamente por fe, por gracia, en lo que Jesús hizo, transformó su corazón y dijo, no, esto tenemos que empezar a enseñarlo. Esto es nuevo para mí. Y eso empezó a transformar su vida y obviamente todo lo que conocemos de ahí en adelante con el tema de la reforma. Y eso mismo que Martín Lutero experimentó, lo vivió el pueblo de Dios en el capítulo 9 de Nehemías. Por eso estoy mencionando a Lutero. Y es lo que quiero que todos experimentemos hoy día, en el siglo XXI, no solo Martín Lutero allá. Conocer la gracia de Dios. Su salvación solo por gracia. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en el pasaje del capítulo 9 de Nehemías. Si tú te diste cuenta, los primeros 3 versos del capítulo 9, ten tu Biblia abierta ahí, los primeros 3 versos del capítulo 9 y el último verso del capítulo 9, el 38, los primeros 3 versos comienzan con un pueblo arrepintiéndose de su pecado. No sé si lo lograste ver después lo voy a leer de nuevo, pero si lo lograste ver en el pasaje cuando se estaba leyendo, comienza con un pueblo arrepintiéndose de su pecado y el verso 38 termina con un pueblo comprometiéndose, haciendo un acuerdo, un pacto para servir al Señor. Primera escena, un pueblo arrepintiendo de su pecado. Última escena, último verso, un pueblo comprometiéndose. Hacemos este acuerdo para servir al Señor. La pregunta que hoy día vamos a respondernos es, ¿qué pasó entre medio de esos versos? Es decir, del verso 4 hasta el 37. ¿Qué pasó entre medio en el pueblo de Dios? Y yo creo que el pueblo de Dios, en el capítulo 9 de Nehemías, lo que le está ocurriendo es que está conociendo la gracia. Eso es lo que creo que está ocurriendo. Y te lo quiero mostrar de la siguiente manera. Déjame partir los primeros versos ahí. Si es que acaso no estás en nuestra serie de Nehemías por algún tiempo, te has perdido algunas secciones, estamos en el libro de Nehemías y la semana pasada vimos que el pueblo terminaba celebrando, había muchas fiestas, esas muchas cosas que nos gustan hacer a nosotros, mucha celebración, fiesta, asadito, comida, pasarlo bien, eso es bíblico, ¿ya? La vida cristiana se trata de eso, mucha celebración. Y así terminó el pueblo en los últimos versos, capítulo 8, verso 16 al 18, mucha celebración del pueblo de Dios porque la palabra de Dios estaba volviendo a ser el centro de la vida, se estaba abriendo la ley nuevamente, estamos entendiendo la palabra de Dios, es tiempo de celebración, no habíamos visto que había que celebrar la fiesta de las enramadas, volvamos a celebrar nuestras festividades que no habíamos hecho por siglos. La palabra de Dios estaba produciendo mucho fruto
en el pueblo de Dios y había mucha celebración. Pero ahora viene la parte del capítulo 9, lo que no nos gusta hacer, reconocer el fracaso. Estábamos celebrando en el capítulo 8 y el capítulo 9 tenemos que reconocer el fracaso, nuestro pecado. Algo así como cuando nos gusta mucho el carrete del sábado por la noche, pero no nos gusta mucho el domingo por la mañana. La realidad después de la fiestoca. Chuta, eso era todo. Un poquito así, capítulo 8 nos gusta la celebración, capítulo 9 no nos gusta tanto reconocer el fracaso, nuestra vida y lo que está pasando realmente. Pero eso es lo que hacen como pueblo, como nación, los 3 primeros versos del capítulo 9. Los puse aquí para volver a recordártelo si es que acaso en la lectura te lo perdiste. Pero dice, el día 24 de ese mes, que probablemente a todo esto, ese día 24 de ese mes, hay otras traducciones bíblicas que te ponen ahí la fecha, dice el 31 de octubre. Coincidentemente con el día que Martín Lutero, bueno, no sé si habrá el Señor ahí, coincidentemente el mismo día que el pueblo de Nehemías estaba conociendo la gracia, coincidentemente Martín Lutero estaba clavando las 95 tesis el 31 de octubre de muchos siglos después, ¿vale? Pero el día 24 de ese mes los israelitas se reunieron para ayunar. Aquí te estoy mostrando lo que están haciendo después de la fiesta, el lamento por su pecado. Se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Imagínate la sensación de esa ceniza del asado que queda ahí en la parrilla, te la pone aquí, esa sensación de suciedad que tiene. Esa es la idea de todas estas imágenes del pueblo que se echa ceniza en la cabeza, se visten de luto y probablemente las vestiduras de luto dicen que deberían estar hechas de estos, como estas telas de los sacos de papa, ¿sí? Como una cuestión súper áspera y que te raspa, porque la sensación tiene que ser de incomodidad y de molestia con tu pecado. Me siento incómodo con esta ropa de luto y me siento sucio con esta ceniza que tengo encima. Esa es la idea del lamento por el pecado. Verso 2. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. Y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios. Y en las 3 horas siguientes le confesaron su pecado y lo adoraron. 6 horas. Así que sentiste que la lectura era larga. 3 horas leyendo la Biblia, aquí el pueblo de Nehemías. 3 horas orando y pidiendo perdón. ¿Estás dando cuenta de la imagen aquí? Lo que está haciendo el pueblo, reconociendo su pecado públicamente. Esta es un reconocimiento público, comunitario. No es que están solos en su pieza, escondidos, Señor, perdóname. Público. Toda la nación reunida. Y gente reconociendo su pecado. Delante de todo el mundo. ¿Estaríais dispuestos a hacer algo como eso? Pararte en la iglesia de acá adelante, queridos hermanos, quiero reconocer frente a todos ustedes que he sido infiel, no sé, a mi señora. ¿Estaríais dispuesto a hacer algo así? Frente a todo el mundo que está viéndote ahí en el pueblo. Esta semana mentí en el trabajo. Quiero reconocerlo delante de todos ustedes. Esta semana he sido súper orgulloso. He mostrado ser un tipo de cristiano, pero en realidad estoy viviendo una cosa que no creo realmente. ¿Estaríais dispuesto a hacer algo así? Yo me imagino que eso está pasando en el pueblo de Dios ahí. A ese nivel de confesión de pecado. Público, abierto. No más falsedad frente a los demás. No más chantaje frente a otros. No más aparentar una vida cristiana. No más echarle la culpa a los demás. Que el pecado, lo que hice es que en realidad fue lo otro que me... No más de eso. Imagínate esa escena del pueblo de Dios ahí. Arrepentimiento. Me imaginaba personas que confiesan su pecado a Dios, pero también le están confesando al otro ahí. Perdón por haberte engañado. Me imagino una escena de mucho abrazo, lamento, llanto, unos con otros, confesándose su pecado. Por favor, siente lo que está pasando ahí en la escena. No lo pasemos tan rápido por alto. Pero una confesión profunda, no de esas, si es que te hice algo, te pido perdón. Discúlpame, si dije algo que te dolió. O de que te fallé, pero que tú tienes que entender que tuve una semana tan estresante, tuve tantas cosas que hacer en la pega que
Por eso terminé así. Echándole la culpa a la pega, a las circunstancias, a la otra persona, es que no soy yo, eres tú. No ese tipo de confesión profunda. Como dice el verso 3, asumieron su responsabilidad. Yo fallé. Esa es la confesión. Yo la embarré. O como decimos en Chile, yo guatié, para nuestros amigos que están aprendiendo español. Yo guatié, es español chileno. Fallé, la embarré. Sí, llenar de barro algo. Personalmente reconocerlo. Es el proceso que Dios tiene para sanar a una persona y a un pueblo. Ese es su proceso de sanidad que Dios hace en una persona y en una comunidad. La confesión no es solamente algo personal, es algo comunitario que disfrutamos en una iglesia, en una comunidad. Juntos nos confesamos nuestro pecado, nos pedimos perdón, juntos confesamos nuestro pecado al Señor. Dios limpiando a su pueblo desde lo más profundo. Y eso, como te decía al principio, no es algo de lo que más nos gusta hacer. Nos gusta el capítulo 8, la fiesta, 7 días de celebración. Pero cuando llega el siguiente día donde hay que ver lo que está pasando adentro, mi corazón, no sé si eso nos gusta tanto, exponer nuestro pecado, que sea visto por los demás, sacarlo a la luz. Y eso es lo que se tiende a llamar en la Biblia el temor al hombre. No sé si te has escuchado eso alguna vez. El temor al hombre. O en la cultura se conoce como la vergüenza social. Tener vergüenza social, que los demás sepan quién soy. Temor a los ojos del otro, de que me vea tal como soy. Ese es el temor al hombre que dice la palabra de Dios. Hay un autor que se llama Ed Welch, que es uno de los consejeros bíblicos más importantes en este tiempo, y tiene un libro que se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Es decir, cuando los ojos de la gente son más grandes hacia nosotros que lo que Dios nos está viendo. Y él dice en su libro, tiene imágenes y dice, vivimos así hoy día, vivimos encerrados en nuestras casas con gruesas paredes para que nadie nos pueda ver en nuestra vida y sepa quiénes somos, pero tenemos ventanitas que nos permiten mirar hacia afuera, porque siempre quiero mirar al otro, quién es y lo que le está pasando. Y no solo ventanas de vidrio, también tenemos celulares, ¿no es cierto?, para estar mirando qué está pasando con la vida del otro, quién es el otro. Y ahí nos vamos comparando. Yo no haría ese tipo de cosas que hace el otro. Empezamos a compararnos. Pero no quiero ser visto por los demás. Lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel acá es que la palabra de Dios está comenzando a dar fruto y está comenzando a sanar sus vidas a tal punto que están dispuestos a abrir su corazón y mostrar quiénes son realmente. ¿Sabéis qué? Capítulo 8, abrimos la Biblia, empezamos a conocer, entender la palabra de Dios. Capítulo 9, este soy. Saliendo del closet. Este soy. Este es mi vida. Así soy, este es mi corazón. Este es mi pecado. Quiero confesarlo delante de todo el mundo. Ya no quiero más falsedad. Eso me imagino que está ocurriendo con el pueblo de Dios. Nada que esconder frente a los demás. Déjame preguntarte a ti hasta aquí. Vamos recién partiendo, pero simplemente para que tú puedas conectarte con el pasaje ahí. ¿Está dando fruto en ti la palabra de Dios a este nivel? Capítulo 8, abrimos la palabra de Dios, estamos entendiendo lo que la Biblia lo que Dios nos está hablando. Capítulo 9, ¿está afectando la palabra de Dios al punto de estás dispuesto a confesar tu pecado, lamentar tu pecado, estar incómodo con tu pecado? ¿Quién soy? Haber rechazado a Dios, estar lejos de Él, vivir una vida sin Jesús como mi Señor. ¿Está afectando la palabra de Dios a ese punto? Que te sintáis como que andáis con esa ropa de luto, de como sacos de papa encima y con ceniza. ¿Estáis sintiendo esa molestia por mi pecado que me la está mostrando la palabra de Dios? ¿Has experimentado esta limpieza interna de tu pecado? Al punto que te libera de esa manera. Es decir, fallé aquí, guateé acá, necesito ayuda aquí. ¿Has experimentado esa limpieza profunda? Lo que quiero mostrarte ahora es la razón de por qué el pueblo está reaccionando de esta manera. ¿Qué es lo que le está produciendo y causando esto en sus vidas? Que estén dispuestos a abrir sus corazones de esta manera. Lo que quiero mostrarte ahora, y lo que yo estoy seguro que la palabra de Dios nos está mostrando ahora, es que solamente la gracia es la que puede producir este tipo de cambio.
personas reconozcan su pecado y estén a este nivel de fruto, de abrir su corazón. La gracia es la que están conociendo. Y déjame mostrarte por qué. Todo el centro de este pasaje, del verso 5 al verso 37, es una oración. Es la oración más larga registrada en toda la Biblia. Hay otras oraciones largas que también Daniel hace en el exilio, pero esta es una de las oraciones más largas registradas en la Biblia. Se dice que podría ser que Esdras oró esto. Hay algunas traducciones que sugieren que Esdras podría haberlo hecho. Otros dicen que fue Nehemías. El verso 5 nos dice que aquí hay levitas. Hay varios nombres en el verso 5 y ellos estuvieron orando esto. Bueno, no es tan cierto, seguro quién fue que oró, pero hay una oración aquí escrita. Y esta oración lo único que hace es mostrarnos hacer un paseo por toda la historia de la Biblia hasta el momento de Nehemías. Desde Génesis hasta Nehemías. Y probablemente esta oración que vamos a continuación ver fue producto de todo el tiempo que leyeron la Biblia, como dice el verso 3, 3 horas leyendo la Biblia, 3 horas confesando, 6 horas en total. Probablemente esta oración fue el fruto de esa lectura bíblica. Y vamos a ver de qué se trata esta oración. Y Nehemías la registra ahí para mostrarnos lo que descubrieron al leer la palabra de Dios. Mira lo que vimos en la palabra de Dios. La gracia. Mira lo que parte haciendo los líderes. Los líderes mismos en el verso 5 comienzan animando al pueblo de Dios a adorar a Dios. Verso 5 ahí dice, y los levitas, y ahí están todos los nombres, ¿no es cierto? Jesúa, Cadmiel, Baní, etcétera, etcétera. Le animan al pueblo. Vamos, bendigan al Señor su Dios desde ahora y para siempre. Bendito seas, Señor. Sea exaltado tu glorioso nombre que está por encima de toda bendición y alabanza. La reacción natural de una persona que comienza a leer la Biblia, comienza a entender la palabra de Dios y le empieza a generar fruto, le afecta lo que está leyendo, es adoración. La respuesta natural es adoración. Reconocer que Dios es el Rey, no yo. Dios es el centro del universo, no yo. Y nosotros, el ser humano, por naturaleza, tenemos la tendencia a ser egocéntricos, ¿no es cierto? No dioscéntricos. Y lo que están haciendo los líderes es decir, pongamos nuestro ojo en Dios. Él es el centro. Adorémoslo a Él en primer lugar. Y luego comienzan su oración, reconociendo que Dios creó el universo y creó también un pueblo para sí mismo. Mira el verso 6 y 7, vamos a pasar rápido por esto. Solo tú eres el Señor, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú les das vida a todo lo creado, la tierra y el mar, con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Tú creaste el cielo, pero también creaste un pueblo para ti mismo. Verso 7. Tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Dios crea un pueblo, el universo y un pueblo para sí mismo, y saca a su pueblo de la esclavitud con poder y se hizo famoso. Mira el verso 10. Le lanzaste grandes señales y maravillas contra el faraón, sus siervos y toda su gente, porque viste la insolencia con que habían tratado a tu pueblo. Fue así como te ganaste la buena fama que hoy tienes, liberando a tu pueblo de la esclavitud. Y una vez que los libera, le enseña a vivir. ¿Cómo se vive como una persona liberada de la esclavitud? Verso 13 y 14. Descendiste al monte Sinaí, desde el cielo le hablaste, le diste juicios rectos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les diste a conocer tu sábado santo, y por medio de tu servidor Moisés le entregaste tus mandamientos, estatutos y leyes. Les enseñó a vivir. ¿Cómo vive una persona liberada de la esclavitud? Sigue los mandamientos del Señor, vive como Dios quiere que vivan. Y no solo eso, sino que también los alimentó y les proveyó todo lo necesario. Mira el verso 15. Saciaste su hambre con pan del cielo, calmaste su sed con agua de la roca, les diste posesión de la tierra que bajo juramento le habías prometido. Dios ha hecho todo por su pueblo, tal como un padre hace todo por un hijo. Los hijos que tenemos aquí, que están ahí en la sala gritando. Así pasa con los mismos hijos. Llegan a la familia, nacen, crecen, reciben todo de los papás, no se dan ni cuenta, pero le estamos dando todo lo que queremos, podemos darle sin nada que les falte, ojalá. Y uno espera que esos hijos crezcan reconociendo todo eso. Gracias, padres, porque me han dado todo lo que yo he necesitado en mi vida. Han sido tan buenos conmigo, padres. No les quiero fallar nunca en mi vida. Nunca desobedecer. Nunca me quejaré porque ustedes me lo han dado todo. Han sido tan buenos y yo quiero ser fieles a ustedes.
Ojalá esa sea la imagen, ¿no es cierto? Pero los que hemos sido hijos sabemos que hemos guateado como hijos, y los que son padres y tienen hijos saben que esa es una linda imagen de la eternidad, ¿no es cierto? De la vida nueva. Pero en este mundo no es lo que ocurre generalmente, ¿no es cierto? Nuestra tendencia natural es hacer lo contrario. Crecemos como hijos, se nos da todo, nos rebelamos, rechazamos, preferimos otras cosas. Y lo mismo ocurrió con el pueblo de Dios desde el inicio. Y es lo que pasa con todo el ser humano. Mira lo que vamos a ver a continuación desde el verso 16 al verso 31. La segunda parte de la oración. Hay 6 pares de imágenes que muestran un patrón del pueblo de Dios y un patrón de todo el ser humano de fracaso, gracia. Fracaso, gracia. Pecado, misericordia. Guatearon, Dios los perdona. Ese patrón, todo el patrón de todo el ser humano, el patrón repetitivo de todo el pueblo de Dios, desde el verso 16 en adelante, ante un Dios que les ha dado todo, ha sido bueno, los ha amado, les ha provisto, los ha saciado, y aún así el pueblo prefiere otras cosas. Te puse un cuadrito aquí, a ver si está, ahí está, mira, ¿viste? El patrón fracaso, gracia, que es todo lo que nos dice la oración desde el verso 16 al verso 31. Y te lo puse ahí rapidito para que lo pasemos súper breve, pero mira todos los fracasos del pueblo de Dios. Verso 16 y la mitad del 17. Fueron altivos y desobedientes, pero ellos y nuestros padres fueron altivos, no quisieron obedecer tu mandamiento, a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos. Vamos a ir avanzando rápido, pero verso 17, la segunda mitad. Pero tú no los abandonaste, porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Segundo par de fracaso, gracia, verso 18, fueron idólatras, y a pesar de que se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, aquí está, este pedazo de fierro es tu Dios. Ahí está el fracaso del pueblo. Verso 19 hasta el 25, una gran explicación. Tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Jamás se apartó de ellos la columna de nube que los guiaba de día por el camino, ni dejó de alumbrarlos la columna de fuego que de noche les mostraba por dónde ir. Hasta el verso 25. Tercer par de fracaso, gracia. Verso 26 y 27. Se rebelaron. Míralo ahí tú mismo, verso 26. Pero fueron desobedientes a pesar de todo esto. Se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a tus profetas que los convocaban a volverse a ti. Te ofendieron mucho. Verso 27, la segunda mitad del verso 27. En tiempo de angustia clamaron a ti, desde el cielo los escuchaste. Por tu inmensa compasión les enviaste salvadores que los liberaran de sus enemigos. Cuarto par, fracaso, gracia, verso 28, la primera mitad. Pero en cuanto eran liberados, volvían a hacer lo que te ofende. Tú los entregabas a sus enemigos y ellos los dominaban. Verso 28b, volvía a escucharlos Dios. De nuevo clamaban a ti, y desde el cielo los escuchabas. Por tu inmensa compasión muchas veces los libraste. ¿Estás dando cuenta el patrón constante del pueblo? Fracaso, idolatría, desobediencia. Verso 29, quinto par de fracaso, gracia. No obedecieron por ser soberbios. Verso 29, le advertiste que volvieran a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus normas que dan vida a quien la obedece, etcétera, etcétera. Verso 30, por años les tuviste paciencia, con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas. Y el último par, verso 30b, no quisieron escuchar, ¿lo viste ahí? Pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esa tierra. Pero seguimos viendo su gracia, verso 31. Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste porque eres Dios clemente y compasivo. ¿Estás dando cuenta? La repetición, toda la oración del pueblo de Dios. Leyeron la Biblia en el capítulo 8. Se lamentaron por su pecado. Y Nehemías nos escribe toda la oración. Nos dice, miren lo que oramos, lo que descubrimos en la palabra de Dios. Descubrimos su gracia. En medio de nuestro fracaso constante de nuestro antepasado, rebelión, idolatría, lo rechazábamos, no obedecíamos,
preferíamos ir por otro lado cuando Dios nos decía que fuéramos por acá. Dios siempre estaba con su misericordia. Estuvo con ellos, los alimentó, le envió salvadores, los volvía a escuchar, volvía a responder, paciente, mostró compasión. Una y otra vez, la historia del pueblo de Dios, la historia del ser humano. ¿Qué aprendemos de todo este patrón? Fracaso, gracia. Primero, aprendemos que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces hay escuchado esa cuestión? Me gusta más el Dios del Nuevo Testamento, es más amoroso. Qué lindo, me gusta más. Jesús viene a perdonar, a amar, paz, amor. Pero no, el Dios del Antiguo Testamento, puras guerras, puro, se ve como que está siempre enojado, se levantó con el pie izquierdo el Señor en el Antiguo Testamento. Es la tendencia habitual, ¿no es cierto? Y no entendemos cómo calzan esos dos libros. ¿Qué estamos viendo acá? Cuánta gracia de Dios en el Antiguo Testamento a un pueblo rebelde, una y otra vez, todo el tiempo, volviéndolos de nuevo. Vengan para acá otra vez, vamos de nuevo. Es un Dios lleno de gracia. Segundo, puede estar dentro del pueblo de Dios y no disfrutar de su gracia. Algo así como le pasó a Lutero, toda su vida siendo monje católico, hasta que conoce la gracia en la palabra de Dios. ¿Qué es esto? Dios, su salvación es por gracia. No es algo que yo tengo que ganarme. No es algo que tengo que hacer por mis fuerzas. ¡Wow! Nunca había visto eso toda mi vida en la iglesia. Puede estar dentro del pueblo de Dios, pero nunca disfrutar de su gracia. El constante peligro para el cristiano es justamente eso. Asumir el evangelio. Yo ya lo sé. Yo ya conozco a Jesús. Ya oré hace como 45 años atrás para que Jesús fuera mi Señor. Y de ahí para adelante, mis fuerzas, mis capacidades. Creo que necesito otras cosas, más espirituales, más conocimiento, más experiencias. Pero Jesús quedó ahí atrás en la oración de hace 50 años atrás. Y por último, algo que aprendemos, en tercer lugar, de la historia de Israel, de este patrón de fracaso, gracia, es que este mismo patrón es el patrón de nuestra propia vida, nuestra propia historia. Dime si acaso tú no te ves reflejado en este patrón. Fracaso, gracia. Espero que te pongáis de este lado y digáis, ahí estoy. Sí. Si no te ponías ahí, hay un grave problema. Claramente necesitáis estar ahí. No te estás dando cuenta. Pero es nuestra propia historia. 6 veces vemos fracaso y gracia. 6 patrones, 6 pares, 6 veces. Guatazo, Dios lo levanta. Fracaso, Dios lo levanta. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir así? ¿Cuánto tiempo más va a ser esta? ¿De eso se trata la vida cristiana? ¿Fracaso todo el tiempo? ¿Dios nos va a perdonar en algún momento? Esa debe haber sido la pregunta del pueblo de Israel. Porque del verso 32 al 37 sacan eso a la luz. Míralo tú mismo. Ellos mismos se preguntan, ¿qué va a pasar con nosotros? Verso 32 y 33. Y ahora Dios nuestro, Dios grande, temible y poderoso, que cumple el pacto y eres fiel, no tenga en poco los sufrimientos que han padecido nuestros reyes, gobernantes, sacerdotes y profetas, nuestros padres y todo tu pueblo, desde los reyes de Asiria hasta hoy. Tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido. Ojo, lo que nos ha pasado está bien. Tú eres justo. Tú no eres el problema, Dios. Porque tú actúas con fidelidad. Nosotros, en cambio, actuamos con maldad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Vamos a seguir nosotros, yo me imagino al pueblo de Dios de aquí. Nosotros seremos la repetición número 7 del fracaso de nuevo del pueblo de Dios. Después de esas 6 repeticiones, vamos a ser el séptimo. Versos 36 y 37, así terminan. Por eso ahora somos esclavos en la tierra, que le diste a nuestros padres para que gozaran de su fruto y sus bienes. Sus abundantes cosechas son ahora de los reyes, que nos has impuesto por nuestro pecado. Como tienen el poder, hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado. Grande en nuestra aflicción. Así termina la oración. ¿Te diste cuenta? Queda en suspenso. El séptimo patrón, ahí estamos nosotros. Fracaso de nuevo. Así estamos. ¿Cuál va a ser la respuesta, Dios? No sabemos hasta ahí. Queda en suspenso la respuesta. ¿Va a haber gracia de nuevo?
Crucemos los dedos para que ojalá en medio de nuestro pecado, nuestro fracaso de nuevo, Dios, acuérdate, no sé, ve algo en nosotros, haz algo. Crucemos los dedos para que Dios por una 7ª vez nos perdone. Esa oración, como termina acá, no se responde hasta llegar al Nuevo Testamento. Hasta que un tal Saulo, en medio de su fracaso, se encuentra con el Cristo resucitado. Y es confrontado con su pecado, con su fracaso, transformado desde adentro por la gracia, cambiado en su corazón, se le abrieron los ojos para ver a Jesucristo resucitado y se le da una nueva vida, gratuitamente. Y ese mismo Saulo que pasó a ser Pablo, él mismo termina escribiendo la gran carta a los romanos. Y en esa carta a los romanos es donde él mismo escribe la respuesta que el pueblo de Dios estaba esperando en Nehemías. Pablo la escribe siglos después. Y dice lo siguiente en el capítulo 3 de Romanos, verso 21 al 26, los puse ahí. Está ahí, ¿no es cierto, señor director? Romanos 3, 21 al 26. Mira lo que escribe Pablo. Pero ahora, ahí está el gran pero. Pero ahora, antes, la ley nos decía que estábamos muertos, éramos pecadores y nos dábamos en el ancho. Pero ahora, verso 21, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas, Antiguo Testamento. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ahí estamos todos. Pueblo de Dios, Nehemías, Puente Altino en Chile, siglo XXI. Verso 24, pero por su gracia, ahí está, son justificados gratuitamente mediante la redención, el rescate que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, es decir, de limpieza de las cenizas, del pecado, de la suciedad, que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia, el cuadro que te mostré, Dios había pasado por alto los pecados. Fracaso, fracaso, fracaso. Dios había pasado por alto los pecados. Pero había que terminar con eso. Verso 26. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Pablo entendió que ese patrón de fracaso, fracaso, se quebró, terminó, hasta aquí llega. En realidad no se quebró, se colgó en la cruz. Hasta ahí llega el fracaso. Por fin alguien se hace cargo y responsable del fracaso, el pecado del pueblo de Dios y del ser humano. Toda la historia de pecado, rechazo, fracaso del pueblo de la humanidad entera que merecía recibir un castigo fue tomada por Jesús en la cruz, dice el apóstol Pablo. Ahí está la respuesta. Él se ofreció como sacrificio para los que creen, para que los que creen en este sacrificio no reciban el castigo que merecen recibir. Él se hace responsable por nuestro propio pecado. Como decía Nehemías en capítulo 9, verso 3, el pueblo se hizo responsable por su pecado. Nosotros fallamos. Jesús está haciendo en la cruz, yo me pongo ahí. Yo me hago responsable por tu pecado, para que tú no recibas el castigo. Pablo descubrió y abrazó la gracia de Dios. Lo mismo que Nehemías descubrió de la palabra de Dios, lo mismo que Lutero descubrió en la palabra de Dios, y lo mismo que quiero y deseo y anhelo con todo nuestro corazón que descubramos nosotros la palabra de Dios, su gracia. Y esa es la gracia que nos capacita para comprometernos a servir a Dios, para comprometernos a seguir al Señor, para comprometernos a empezar a vivir una nueva vida para Él. Lo único que puede transformar tu vida para empezar a seguir a Cristo, para ser transformado de adentro, es su gracia. No más leyes, no más normas, no más cumple el estándar para que Dios te ame, no más de eso. Es su gracia la que te va a transformar. Así termina el pueblo en el verso 38. ¿Te acuerdas cómo te dije ahí? Hacemos este pacto, este compromiso, desde hoy en adelante,
como nación, como Israel, como Iglesia Puente, nos comprometemos a servirte con todo nuestro corazón, porque hemos conocido tu gracia. No depende de nosotros, depende de lo que tú hiciste por nosotros. Y me comprometo a vivir para ti, Señor. Próximo domingo, capítulo 10, vamos a ver cómo se ve ese compromiso. ¿A qué se comprometieron? Pero ahí le toca al ángel, no me toca a mí. Pero quiero terminar invitándote a lo mismo que el pueblo de Dios en Nehemías hizo. Reconocer tu pecado, confesarlo a Dios. Si querés te doy el micrófono para que lo confieses delante de todos, ¿por qué no? Eso es súper bíblico, sanador. Va a estar abierto, se me acaba de ocurrir. Pero quiero invitarte a que podamos confesar juntos nuestro pecado y abrazar juntos la gracia que está disponible en la cruz para todos aquellos que necesiten y quieran reencontrarse con su Señor, que quieran reconciliarse con Dios, que quizás por primera vez quieran conocer a Dios. Dios nunca había escuchado tu gracia. No hay pecado que te aleje de su gracia y que no te permita recibir su perdón. Por más oscuro, escondido sea tu pecado, nunca va a estar lejos de su gracia. Y comprometerte a seguirlo con todo, a hacer un acuerdo, terminar como termina el pueblo de Israel. Desde hoy comienzo a seguirlo con todo. Hoy día me comprometo. ¿Qué te parece si oramos eso?